Hola, ¿qué tal? Esto es JF Proyecto Sacerdotal aquí desde Nava. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, vamos a meditar, vamos a reflexionar sobre los evangelios del lunes, martes y hoy miércoles de esta 22ª semana del tiempo ordinario. No pude los días anteriores porque por una parte estuve ocupado y también estuve un poco descansando. Así pues, vamos a meditar y reflexionar sobre los evangelios de estos 3 días y podemos hacerlo porque estamos hablando del capítulo 4 del Evangelio de San Lucas, versículos 14 al 44. Entonces lo que vamos a hacer es leer todos estos versículos y me voy a detener donde tenga algo que decir. Vamos a procurar ser breves. Entonces vamos a la lectura y meditación de los evangelios de estos 3 días. Lunes, martes y hoy, miércoles de la 22ª semana del tiempo ordinario. Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Una vez más vemos algo sobre lo cual yo tengo mucho interés, que nosotros acudamos a los templos, a las iglesias, a las capillas u oratorios. Aquí vemos a Jesucristo nuestro Señor acudiendo a la sinagoga, muchas veces como uno más, y otras veces, bueno, pues para tomar la palabra y enseñar. Estamos hablando de la palabra hecha carne, pero aún así iba a la sinagoga a escuchar y a enseñar, que es lo que va a hacer en este día. En este evangelio, leer el rollo del profeta Isaías. Pues bueno, pues no era así en este formato libro, no había que desenrollar el rollo para la lectura. Así pues, animémonos a acudir a los templos, a las iglesias. Si Jesucristo lo hacía, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Muy bien, fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, como era su costumbre, o sea, algo habitual en él, y se puso en pie a hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Aquí vamos a hacer algo muy sencillo. Yo cuando estaba leyendo este evangelio y cuando lo estaba meditando, yo me decía a sí mismo, claro, uno por lo general piensa en los demás. ¿En qué sentido? En los destinatarios de este pasaje. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Entonces, cuando uno lee, por lo menos me pasaba a mí, pensaba en otros, pero decía yo, ¿y por qué no me incluyo yo en este evangelio? Y me pregunto a mí mismo, ¿soy pobre? ¿Quiero ser evangelizado por Cristo Jesús? Bueno, pues es una muy buena petición. Espíritu Santo, haznos pobres en el Espíritu para recibir las enseñanzas de Jesús de Nazaret. ¿Tengo alguna cautividad? Perdón, o sea, soy prisionero de algo, estoy en alguna cautividad, porque puede ser que seamos prisioneros de algo, de alguien que nos esté quitando la libertad para amar a Dios, que nos quita la paz del espíritu, pero ya vivimos con ellos, o sea, somos presos en libertad. Y aquí estaríamos hablando del pecado, vicios, adicciones y demás. ¿Me entendéis la expresión, no? Entonces vamos a pedir al Espíritu Santo que nos haga pobres en el Espíritu para ser evangelizados por Cristo Jesús, que nos conceda la gracia de reconocer nuestras prisiones, nuestras cárceles,
pero estamos hablando de cárceles de pecado, de indiferencia, de mediocridad, para que Cristo Jesús nos libere, nos saque de allí. Pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de reconocer nuestra ceguera. Yo lo experimento una y otra vez, una y otra vez. Muchas veces yo, bueno, pues anda, pues esto definitivamente se tiene que hacer así, o lo veo de esta manera. Hago oración y el Espíritu Santo me ilumina y digo yo, anda, yo estaba ciego ante esta situación, una situación que la vengo repitiendo desde hace días. A ver si, a ver si luego me viene un ejemplo. Pero bien, entonces, digámosle a Jesucristo, Jesucristo, soy ciego, nunca puedo decir, vamos, a ciencia cierta, es que yo veo, bueno, algo sí podemos decir a ciencia cierta, veo a Jesús en la Eucaristía, veo a Jesús en el sagrario, veo, escucho y siento a Jesús en la palabra de Dios, pero luego ya en mi vida, bueno, pues no lo veo todo claro, en el sentido de que no tengo yo la última palabra, siempre necesitamos esa luz que es Cristo Jesús para ver la realidad como es y tomar la decisión más adecuada. A poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Bueno, pues qué bueno sería que nosotros, bueno, nos hagamos destinatarios directos de este evangelio y podamos gozar de un año, vida de gracia del Señor. Vamos a continuar. Y luego rechazan a Jesús, creo que es cuando lo dirigen a un sitio para despeñarlo, para lanzarlo precipicio abajo, pero bien, nosotros vamos a seguir. ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo, sin duda me diréis aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo, haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Querida familia, procuremos pues acudir a los templos, a las capillas, a los oratorios, para tener un encuentro con Cristo Jesús, leer las Escrituras. Procuremos pedir una y otra vez ser pobres en el espíritu para ser evangelizados por Cristo Jesús, reconocer las prisiones de nuestros pecados, las cárceles de nuestras indiferencias, para que Cristo Jesús nos saque de allí. Pidámosle a Cristo Jesús la gracia de gozar un año, vida de gracia del Señor. Y luego, pues procuremos no llevar no llevar al borde del precipicio a Jesucristo nuestro Señor, que esto es lo que buscan muchos sectores de la sociedad actualmente. Esto no puede ser así. No podemos buscar la muerte de Jesucristo, en el sentido de que muera en la sociedad. No, tenemos que acogerlo, porque Cristo Jesús es la vida. De todas maneras, por más que lo intentemos, por más que lo intentéis, nunca podréis acabar ni con Cristo Jesús ni con su iglesia, porque Él así lo ha prometido. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Este es Jesús, el que se abre paso en medio de los problemas. Querían matarlo, pero ¿qué puede el hombre contra Cristo Jesús si Él no lo permite? Permitió morir en la cruz, pero ¿qué pasó al tercer día? Se levantó más fuerte y glorioso porque había resucitado. Muy bien, seguimos, porque tenemos que cubrir los 3 días. Y bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Aquí ya estamos a punto de presenciar un exorcismo. Se quedaban asombrados por su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz: ¡Basta! ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le increpó diciendo: cállate y sal de él.
Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí: ¿qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos, y salen, y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Ay, amigos míos, los demonios reconocen la autoridad de Cristo Jesús y salen de los poseídos, de los posesos. Un poseso sale porque se pronuncia el nombre de Cristo Jesús y por la autoridad y poder de Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Muchas veces, bueno, gracias a Dios nosotros creemos en Cristo Jesús, nos fiamos de Él, lo amamos. Pero ahí me llama la atención que tantas personas en el mundo, que incluso se ufanan de rechazar a Cristo Jesús. Los demonios reconocen, bueno, creen, ven en Cristo Jesús al Hijo de Dios y obedecen a sus órdenes. Y nosotros los hombres nos damos ese lujo de no reconocer en Cristo Jesús al Hijo de Dios y de no seguir sus indicaciones. Obviamente Jesucristo nuestro Señor a nosotros no nos trata como a los demonios, pero bueno, tomemos ejemplo de estas criaturas infernales y obedezcamos a Cristo Jesús, vamos, pero en el amor. Bien, porque estos espíritus infernales, bueno, pues ya han tomado su decisión y ya han afrontado una consecuencia eterna por haber rechazado a Dios. Nosotros todavía estamos en camino y tenemos esa posibilidad de convertirnos, cambiar una y otra vez y para seguir y amar cada vez más a Jesús de Nazaret. Muy bien, continuamos. Al salir de Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Aquí la aplicación es muy sencilla. No esperemos a tener un cáncer para acudir a Cristo Jesús. Esto lo digo con mucho respeto. Todos los días rezo por tantas personas que conozco, pues que tienen cáncer y sus familias lo pasan mal. Pero lo que me refiero es, no esperemos no esperemos llegar hasta una enfermedad grave para acudir a Cristo Jesús. Aquí estamos hablando de una fiebre. Bueno, pues estaba la suegra de Simón con fiebre. Entonces, quien dice fiebre, dice gripa, como decimos nosotros en Colombia, gripe, constipado, dolor de cabeza, dolor de muela, lo que sea. Bueno, pues este evangelio nos invita a tener una familiaridad más continua con Cristo Jesús y pedirles, obviamente esto no nos exime de tomar los medicamentos, de acudir al médico, pero nos está queriendo decir Cristo Jesús: acudid a mí ante cualquier molestia. Y eso sí, siempre, porque esto no es que sea lo que voy a decir, no es porque Cristo Jesús sea un interesado, egoísta, orgulloso, no, sino porque es que queda bien y nos hace un bien. Cristo Jesús, concédenos salud para servirte a ti y servir a nuestros hermanos. Esto no nos exime de tener nuestros tiempos de descanso, ocio, etc. Pero está muy bien encarrilar todas las fuerzas de nuestra vida para servir a Jesús, que ya Él después se ocupará de nuestro descanso, de tener un sano ocio, hobby, etc. Muy bien, vamos a continuar. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos, otra vez el tema de los demonios, de muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían: tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando, y llegando donde estaba intentaban retenerlo, para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he venido. Y predicaban las sinagogas de Judea. Pues bien, querida familia, en síntesis, teniendo en cuenta este Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 14 al 44,
que cubren estos 3 días, lunes, martes y miércoles de esta 22ª semana del tiempo ordinario, en síntesis, acudid a los templos, a las iglesias, a las capillas u oratorios para tener un encuentro con Cristo Jesús. Queramos ser pobres en el espíritu para ser evangelizados por el mismo Jesús, a través, de su palabra, de nosotros los sacerdotes, etc. Pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de reconocer esa cárcel, esa prisión donde vivimos todos los días, pero no sabemos que es una cárcel o una prisión y por tanto no vemos la necesidad de salir de ella. Pidamos reconocer esos lugares de cautividad, del pecado y demás, para querer salir de ello, de estas situaciones, y Cristo Jesús lo hará. Pidámosle a Cristo Jesús la gracia de gozar un año de gracia de su parte. ¿Qué más? Bueno, pues no seamos tercos, ni obstinados, ni testarudos, y como dice aquí el Evangelio, o tomando este Evangelio como referencia, si los demonios reconocen en Cristo Jesús al Hijo de Dios y le obedecen, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros en un sentido positivo? Reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios, como nuestro Mesías y Salvador, y seguir sus indicaciones, sus propuestas, sus proyectos. Acudamos pues una y otra vez más a Cristo Jesús, no esperemos a una enfermedad terminal, sino pues ante distintas dificultades de la vida. Cristo Jesús, ayúdame, me duele la cabeza, tengo un poco de fiebre, dame salud, Cristo Jesús, para servirte a ti y servir a mis hermanos. Pues mi querida familia, lo dejamos aquí. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta la próxima.